Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Son 17 años donde hemos venido todos los días tratando de compartir con ustedes temas que muchos de ellos son sugerencias que ustedes nos hacen para poder estar en contacto con todos ustedes y resolver de una manera muy didáctica todos estos temas. De todo este proceso educativo que ha sido Conexión Vital y de muchos de los artículos que he tenido la oportunidad de escribir en periódicos, nació ese libro, Las 100 enfermedades más frecuentes, además de lo que vemos a diario en la consulta. Y adicionalmente toda esa inquietud que tenemos nosotros de la parte nutricional, este libro a su revés tiene un segundo libro que es Cómo hacer de la cocina una farmacia, que ha salido una nueva edición ampliada, y es ese esfuerzo académico que hacemos para poder llegar a sus casas con este libro que consiguen en todas las tiendas naturistas de Colombia y también en la Librería Nacional, que está en todo Colombia y en los aeropuertos, donde ustedes también lo pueden pedir y tener una guía muy práctica, muy didáctica para una mejor salud, para, como decimos nosotros, mejorar nuestras condiciones de vida. Todos los días queremos con este espacio, sin reemplazar una consulta médica, evitando la automedicación, de hacer un proceso de orientación en salud, que ojalá todos ustedes pongan cada día en práctica. Hoy estaré compartiendo este espacio con dos de los médicos que nos acompañan en nuestro espacio, en nuestros parques de la salud, el doctor Germán Ruiz Bolívar, y también estará con nosotros el doctor Andrés Felipe Rosas. Él es experto y especialista en medicina china, en toda la parte de manejo de dolor y en nutrición. Y el doctor Germán Ruiz, además de ser especialista en salud ocupacional, tiene una amplia experiencia y especialidad en terapia neural. Quiero darles la bienvenida y agradecerles por estar con nosotros en el espacio de televisión y en nuestros parques de la salud. Muy bienvenidos. Muchas gracias, doctor Jorge. Muchas gracias, Doc. Bueno, hoy vamos a tratar de hacer un tema libre, vamos a responder todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de las llamadas. La línea 018000 127 222 está habilitada y recuerden que también tenemos Facebook Live, donde ustedes nos pueden buscar en este momento buscando medicamentos Dr. Rojas, y allí también pueden dejar todas esas inquietudes que ustedes quieran que resolvamos en este espacio. Mientras, ya tenemos preguntas. Una pregunta, sí. Bueno, entonces empecemos de una vez con Facebook. Nidia Osorio pregunta, doctor Rojas, buenas noches. Para preguntarle si la diabetes y la hipertensión son causantes de la disfunción eréctil y si esta disfunción tiene algún tratamiento. La persona tiene 58 años y hace 18 años le diagnosticaron la diabetes. Gracias, Dios lo bendiga. Bueno, doctor Germán. Sí, la diabetes y la hipertensión pues van de la mano, son dos enfermedades que en su esencia están atacando el sistema vascular. Entonces, para que haya una buena erección se necesita un buen flujo de sangre hacia los cuerpos cavernosos del pene. Entonces, si hay problemas en la vasculatura y en la microvasculatura, va a haber problemas en la erección. Sí, claro. Recordarles a la gente que las células rojas, sí, la parte de la sangre, las células rojas son las que nos llevan el oxígeno. Ellas tienen la capacidad de doblarse, de hacer, digamos que plegarse y llegar a los puntos y a los lugares más lejanos que son las venas y las arterias más pequeñitas, vénulas arteriolas. Cuando hay esta alteración junto con la diabetes, o sea, con la parte del azúcar, estas celulitas pierden la capacidad de doblarse y entonces no llegan a esos lugares donde muchas veces digamos que es muy difícil llegar. Entonces por eso es que comienza el pie diabético, es que la diabetes es más una enfermedad de tipo vascular, el pie diabético o las alteraciones ya de la parte del riñón, y pues obviamente entender que el pene es más que todo un tejido vascular, o sea, es llenarse de sangre. Entonces al tener esa alteración, esa pérdida, digamos, de flexionarse y llegar a los lugares más recónditos, se puede presentar este tipo de alteraciones. Además hay otro problema. La persona tiene hipertensión, mucha presión, mucha sangre, mucha presión de sangre porque las arterias están endurecidas y demás. El tratamiento es un antihipertensivo, ¿sí? Para quitar presión.
Como dicen nuestros invitados, para la erección hay que llevar presión de sangre para que pueda haber una erección del pene. Pero si yo me tomo un antihipertensivo, estoy disminuyendo esa presión, por lo tanto, uno de los efectos secundarios de los medicamentos que nosotros tenemos que utilizar en el manejo de la hipertensión es dar procesos de disfunción eréctil. Ahí es donde uno dice, ¿qué otras alternativas puede utilizar? ¿Qué otras ayudas terapéuticas puede utilizar? Uno, estas personas pueden utilizar las terapias de quelación, que es un tratamiento, un suero que se aplica semanalmente y ayuda a limpiar el sistema vascular. 2, la alimentación. 3, que nos preguntan tanto en el tema de la diabetes, que cuál es la mejor planta para la diabetes, la planta del pie. El que no haga ejercicio, el que no tenga actividad física, si algo mejora los problemas de disfunción eréctil, es la actividad física. Entonces, si tenemos buena alimentación, si tenemos actividad física y recibimos sol y demás, y natación y todo esto, y podemos hacernos unas terapias de quelación para limpiar ese sistema vascular, y vamos de la mano con esos tratamientos que tenemos que utilizar en diabetes y en procesos de hipertensión. Y en su conjunto uno puede tener una respuesta positiva en estos pacientes con problemas de disfunción eréctil. Adicionalmente, hay productos que nos ayudan. Nosotros utilizamos con un resultado maravilloso el Yaconet, que es un producto que tiene canela, moríndaga, yacón, complejo de vitamina B6, zinc, picolinato de cromo, todo eso ayuda desde la parte nutricional. Porque muchas personas están tomándose el sildenafil, el Viagra, todo esto para estos problemas. Pero más que tomar un medicamento que me dé esa erección con un buen llenado de sangre, es definir en qué estado está ese estado vascular, que era lo que decía Andrés Felipe, que entender que la diabetes es una enfermedad vascular y ni qué decir todo ese proceso de hipertensión. Por eso es importante esa consulta médica y ese manejo integral del paciente. Ya continuamos después de este corte comerciales. Tenemos una llamada de doña Rosa María en Girón, Santander. Adelante, doña Rosa María. Mire, doctor, buenas noches. Buenas noches. Es para hacerle una preguntita al doctor. Mira, es que tengo un problema de gastritis crónica, que todo lo que yo como me cae re mal, todo me cae mal. A veces me da grietas, a veces me da una llenura que yo no soporto y me toco acá la boca, el estómago, y eso es duro y es inflamado. A veces me da fatiga. Y o sea, para yo hacerte el cuerpo tengo que tomar algo para yo poder hacerte el cuerpo. Sí. Te agradecería que me dijera qué puedo comer o qué puedo tomar. Bueno, Rosa María, yo voy a tratar de que ustedes entiendan un poco el tema de la gastritis y del estómago acá. Este es el esófago. El esófago mide aproximadamente 40 centímetros. Aquí hay una puertica y esta puertica se llama el cardias. Cardias. Acá está el estómago y tenemos otra puertica acá que se llama el píloro. El píloro. Cuando ustedes o cuando nosotros comemos, claro, baja la comida, entra al estómago y el estómago produce ácido clorhídrico. ¿Para qué? Para que se diluyan todas esas comidas y empiecen a hacer un proceso enzimático para desdoblar esos alimentos. Pero usted tocó dos problemas muy graves. Aquí sigue el intestino delgado. El intestino delgado, aquí está el hígado, aquí está la vesícula y aquí hay un tubito que tira a la bilis que ayuda a todo ese proceso. Pero mire, usted dijo una cosa, primero tengo estreñimiento. Estreñimiento. ¿Qué creen que sea más fácil para el cuerpo? ¿Pasar la comida 7 metros o devolverse 40 centímetros? Pues si está tapado acá, la comida se devuelve. ¿Cómo llama eso?
reflujo gastroesofágico. Esto es ácido, aquí no es ácido, y este ácido quema el esófago y da un problema que llama síndrome de Cherry y quema todo esto. Y ese ácido se puede meter por los oídos y dar otitis y dar cantidad de problemas a nivel de la garganta, acabar con los dientes y demás. Lo segundo, pues tiene un proceso inflamatorio. Usted dice que le caen mal los alimentos, que le dan eructos, que le dan gases, que le dan una cantidad de cosas. Yo tengo que mirar qué hay aquí, qué es lo que pasa. ¿Qué hay que hacer? Una endoscopia, mirar, y aquí entro y miro, a ver qué pasa, ahí está la lucecita, a ver qué es lo que pasa allá adentro. Si es que esto está dañado, hay un reflujo. Y aquí hay que empezar un tratamiento en la persona. Lo primero, hablemos de la parte alimentaria, precisamente, doctor Germán Ruiz y Andrés y todo este. Aquí ya tenemos el problema. Ahora, ¿qué podemos hacer ante algo que es tan frecuente? Bueno, son los alimentos que nos van a aumentar el ácido. Entonces, los alimentos negros, el café, las carnes de difícil digestión, las grasas son los que más producen respuesta desde el estómago a producir esa acidez. Si no hay un buen funcionamiento del sistema digestivo, estos ácidos lógicos se nos van a devolver, o incluso el solo gas. No hay necesidad de que se devuelva el alimento, sino como es un gas, sube por el esófago y nos va a hacer alteraciones a nivel de las vías respiratorias superiores, senos paranasales, oídos, garganta. Entonces, problemas de voz, de disfonía, tos crónica, irritativa, podemos pensar en problemas de reflujo y de hiperacidez, o sea, de aumento de la acidez a nivel estomacal. Entonces, de la calidad de los alimentos depende y de la digestión depende el funcionamiento del estómago. Y que también tener en cuenta que todo lo que termine en itis es inflamación, gastritis, colitis, rinitis, otitis, todo es un proceso inflamatorio, y si utilizamos o seguimos comiendo alimentos que nos eleven este proceso inflamatorio, como los lácteos que producen histaminas, como la carne de res y de cerdo, que tienen un proceso metabólico mucho más grande, o sea, se demoran más en ser digeridos, entonces el estómago tiene que trabajar el doble y producir más ácidos, eso nos va a generar que se aumente esa parte del reflujo. Los enlatados, los embutidos, todo este tipo de alimentos lo que hacen es inflamar nuestro cuerpo. Es muy común encontrar que la gastritis se acompaña a veces de colitis, de dermatitis, y es porque tenemos inflamado todo nuestro cuerpo. Entonces hay que comenzar a desintoxicarnos. Algo muy bueno que nos puede servir son los enemas de café, enemas con manzanilla, enemas pues con múltiples como la caléndula. Comenzar a cuidar nuestros alimentos y no comer en exceso, masticar muy bien, porque es que cuando no masticamos, sí, pues prácticamente pasar entero, y el estómago tiene que hacer el trabajo que no hizo la boca. Entonces tiene que producir el doble de ácidos, tiene que hacer el doble de trabajo. Entonces lo que hace es un exceso y eso nos aumenta que haya mucha gastritis, que se aumente esa acidez. Lo otro es que definitivamente cuando hay un problema de reflujo y hay estreñimiento, hay que tratar primero el estreñimiento. El estreñimiento es algo que se volvió una pandemia. Todo el mundo ya está con problemas de estreñimiento y se acostumbran a decir que van al baño cada 2, 3 días. Y esto empeora todo ese proceso inflamatorio que decía Andrés Felipe, y adicionalmente empeora el reflujo. Entonces hay que mejorar la fibra, la buena alimentación. En estos casos damos también ayudas con probióticos, hacemos el estudio, descartamos que no tenga un Helicobacter pylori, y en estos pacientes hay higiene postural. Entonces van a poner en la cama 2 ladrillitos en las patas de la cabecera, no son almohadas, sino los ladrillitos para que la cama quede en esta posición. Lo que él decía, importantísimo, no comer en abundancia, no acostarse en llenos. Miren que es una cantidad de recomendaciones importantes, porque definitivamente esto se ha convertido en un motivo de consulta a diario. Que sí, ahí está terapéuticamente vemos que la gente toma y toma omeprazol. Los libros serios de farmacología dicen el omeprazol no se debe tomar más de 3 a 4 meses, y tenemos gente tomándolo 3 y 4 años, con efectos secundarios a nivel cerebral y hepático terribles y de disfunción eréctil. Entonces uno tiene que buscar otras alternativas. Con todo lo que decíamos alimentario, que va a tener una respuesta positiva, uno puede utilizar productos que tienen componentes que son nutricionales, por ejemplo las arcillas, que es lo que tiene el colbré, un producto que ayuda a cubrir esa mucosa intestinal, y las enzimas digestivas, que es lo que nosotros utilizamos siempre en estos pacientes, como el sacrotinaloe, que tienen una cantidad de componentes enzimáticos que se
que se obtienen del mangostino, del tamarindo, de la piña, del aloe, que ayudan a esos procesos digestivos precisamente cuando no se mastica bien, cuando no hay buena salivación y demás, y esto vemos unos resultados positivos. Pero es importante que conozcan esa fisiopatología de un problema tan frecuente como es el de la gastritis. Vamos a este corte comerciales. Tenemos otra pregunta desde Facebook. Jorge Correa pregunta: buenas noches, doctor Rojas. Quisiera hacer una consulta. ¿Qué será efectivo para desparasitar? Muchas gracias. Doctor Germán. Bueno, en este momento Que además estamos... es una pregunta frecuente, ¿no? Sí, pero estamos inundados de parásitos, entonces eso es un indicador de nuestros hábitos de vida saludable, cómo estamos manejando los alimentos, el lavado de las manos antes de las comidas, el tipo de agua que consumimos, porque cuando hay parásitos quiere decir que hay contaminación fecal en las aguas o en los alimentos que consumimos. Entonces es importante eso como un indicador, primero desde la parte de sanidad. Y los parásitos que ya entran, pues allí tienen unos ciclos, hay diversos parásitos, están toda la familia de las lombrices, oxiuros, por el lado de las amibas, las yardias. Entonces hay que saber qué tipo de parásito tenemos para saber el medicamento que vamos a mandar. Entonces hay dos exámenes importantes, que es el coprológico y el coproscópico. Coproscópico lo mandamos cuando hay procesos diarreicos, que hay moco, que podemos ver sangre, entonces pedimos un coproscópico. Allí se van a ver, el bacteriólogo va a analizar si hay parásitos, si hay problemas con azúcares reductores, con problemas de la leche, o si hay lactasa, intolerancia a lactasa. Entonces es un examen muy completo. Y está el coprológico para ver qué tipo de parásitos. Como los parásitos son vivos y ellos se nos pegan de las paredes, hay que pedir un coprológico seriado. O sea, ¿qué es seriado? 3 muestras seguidas, a ver si en alguna de estas vemos qué tipo de huevos hay, qué tipo de gusanitos o de animalitos son, identificarlos y de esta manera poder hacer un tratamiento efectivo y etiológico a la causa básica. Una de las cosas que nosotros tratamos es que los pacientes que van a nuestra consulta es que traten de llevar a la consulta un parcial de orina y un coprológico, pues una muestra, para hacerlo en el laboratorio. Porque es que van con mucha sintomatología y es muy difícil uno poder hacer un tratamiento sin tener un estudio, y eso es un examen que tenemos resultados en 15 minutos, media hora. Por eso, en nuestro caso, el Día para tu Salud, todos los pacientes llevan con el parcial de orina y sale el coprológico, y si no tienen problemas de estreñimiento, le hacemos los enemas de café o de manzanilla para poder tomar la muestra. Y cuando alguien tiene parásito en la casa, hay que tratar a todos los de la casa. Esto es muy importante, y ojalá el coprológico fuera en grupo, familiar, porque el tratamiento debe ser familiar. Tenemos una comunicación en Neiva. Clara, adelante con su pregunta. Doctor, muy buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias. Doctor, quisiera hacerle una preguntita. Como yo veo su programa y lo escucho todos los días, quisiera hacerle la pregunta sobre la chía y sobre la leche de coco. Una persona que tiene colesterol elevado, ¿no le hace daño la leche de coco, doctor? Bueno, muchísimas gracias. Doctor Andrés, ¿quiere hablar del tema? Sí, no, realmente la leche de coco no le genera ningún efecto adverso. Antes, muy bueno que siga consumiendo este tipo de leches vegetales. ¿Qué hay que hacer? Hay que comenzar a alternarlas, ¿sí? Un día leche de coco, un día leche de almendras, un día leche de alpiste. El alpiste, si tiene el colesterol alto, le va a ayudar muchísimo a bajar estos niveles de colesterol. Recordar lo que decíamos en la parte de la alimentación, que hay que buscar los alimentos que nos... Primero, si estamos en un proceso de enfermedad, que no nos generen ni inflamación ni que nos aumente más este proceso de enfermedad. Y si estamos sanos, que comamos para prevenir la enfermedad. La chía, por otra parte, le va a ayudar mucho porque es rica en omega 3. El omega 3 lo que nos permite es que las paredes de las arterias y de las venas, principalmente de las arterias, sean blanditas, ¿sí? Que no generen y nos ayudan, digamos que a mejorar todo el proceso circulatorio. Entonces, una buena combinación de este tipo de alimentos le va a prevenir que por el colesterol alto le dé un infarto. Y
que comience a realizar ejercicio, que es lo complementario para bajar los niveles de colesterol. Hay algo muy importante que la gente tiene que entender. Sin colesterol, el ser humano se muere. Nosotros necesitamos del colesterol porque saben que uno de los problemas que tienen las personas con disfunción eréctil es que toman medicamentos para bajar el colesterol y cuando se exceden tienen efectos sexuales, porque es que las hormonas se producen gracias al colesterol. Lo que hay que hacer cuando tengan el colesterol alto es que no lo clasifiquen, porque es que hablemos un poco de ese perfil lipídico, doctor Germán Ruiz. Bueno, el perfil lipídico se refiere a unas fracciones grasas, entonces son densidades diferentes, acá pues esa es de la parte bioquímica que están hablando del tipo de grasas que tenemos. Entonces hay unas grasas que se llaman de baja densidad, muy baja densidad, que son las peligrosas, que por ser tan pequeñitas y todo eso se meten y Por todas partes. Por todas partes y son las que nos van a tapar las arterias y las que nos producen el problema de aterosclerosis. Y hay unas que se llaman HDL, que son High Density Low, de alta densidad, que son protectoras. Entonces, en el hígado, cuando estas HDL están altas, van a captar las pequeñas, como se ve en la gráfica, y nos van a limpiar las mismas arterias. Entonces hay un proceso bioquímico entre las diferentes densidades del colesterol que nos van a mantener la salud. Como decía el doctor Rojas, es muy peligroso tener niveles muy bajos de colesterol, porque desde allí es la materia prima para las hormonas sexuales. Entonces la leche de coco lo que produce es HDL, que es un colesterol de alta densidad, que es protector. En cambio, las grasas que ustedes consumen de animal, fritos y carne de res y de cerdo, produce el malo, el LDL. Y cuando nosotros empezamos a hacer ciertos estudios y a encontrar este tipo de lesiones arteriales que ven allí, ahí es donde utilizamos la dieta, el ayuno, la chía, los enemas, los medicamentos que nos ayudan a todo este proceso y la terapia de quelación. Ahí es donde la terapia de quelación hace que el área es arrastrar, limar, limpiar esas paredes arteriales, mejorando el flujo sanguíneo. Entonces ahí es donde la persona mejora la memoria, mejora la visión, previene el infarto, mejora la disfunción eréctil, se le quitan esos dolores y calambres en las piernas. ¿Por qué? Porque ya puede fluir, como decía ahora el doctor Andrés, que el glóbulo rojo pueda llevar oxígeno a todas partes. A eso es lo que nosotros tenemos que llegar, entender esa preocupación que la persona tiene con los exámenes para determinar realmente qué está pasando en el paciente, y lo otro, la ecografía, para descartar que el paciente está haciendo problemas de hígado graso. Para nosotros es motivo de mucha alegría poder compartir toda esta información con todos ustedes y ojalá sea puesta en práctica. Vamos a este corte de comerciales. Tenemos otra pregunta desde Facebook. Buenas tardes, doctor Rojas, soy de Pereira. Me llamo Marisol, tengo una pregunta. Desde hace una semana vengo presentando una tos muy fuerte, me duele la cabeza, las costillas, el pecho y un lado del hombro. La verdad, hasta ahora no he consultado al médico. Me parece muy raro porque no tengo gripa y hace meses me dio pues esta sintomatología. ¿Ha tomado un jarabe? A ver si usted ¿qué me puede recomendar? Muchas gracias. Doctor Germán. Bueno, Y cuando yo digo que responda primero el doctor Germán, esto es lo que yo hago actualmente en la consulta. Yo actualmente ya no atiendo consulta, trabajo con un equipo interdisciplinario de médicos. Ellos hacen los ingresos, las historias y en conjunto vemos los pacientes, porque 4 ojos ven más que 2. Y para nosotros ha sido una experiencia muy grande en la práctica médica poder trabajar en equipo. A veces somos 3, 4, 5 y más médicos viendo el paciente, o como sucede en nuestros días para la salud, que somos hasta 10 profesionales viendo a un paciente. Hablemos de esa pregunta, doctor Germán. Es importante la pregunta porque estamos hablando de un síntoma, de un signo, que es signo y síntoma, que es la tos. Entonces, que quede muy claro, la idea y el objetivo de este programa es ser educativo. Nosotros no quitamos tos. Los médicos
tenemos es que favorecer la tos, la expectoración. ¿La tos qué es? Es un mecanismo defensivo de nuestro sistema respiratorio para expulsar algo que está produciendo una irritación allí. Lo más frecuente en general es el moco. Entonces, cuando tenemos gripas, el exceso de moco, el exceso de humedad que hace que tengamos tos para expulsarla. Cuando hay un cuerpo extraño, cuando se va, la tos es defensiva, para que éste nos salga y nos defienda y mantenga la vía aérea permeable, que es todos podemos suspender ciertas cosas, el alimento, el agua, pero no podemos suspender la respiración. Eso es clave. Entonces, en esta paciente la tos está produciendo algo por una irritación más de una semana sin tener fiebre, sin tener gripa. Lo más importante, siempre hemos dicho que nosotros no reemplazamos una consulta médica, que ella consulte. Entonces, hay que mirar, se habla de que toses de más de 15 días, ya es un paciente que se considera sintomático respiratorio, hay que hacerle exámenes, radiografía, y hay un examen importante que es el BK seriado esputo, porque en este momento ¿Qué es el BK seriado? Entonces es un examen para detectar si los pacientes están contaminados de tuberculosis, si están expulsando esa bacteria, si están siendo bacilíferos. Entonces sabemos que ha aumentado la tuberculosis, antes era de ciertos estratos, ahora se ve en toda la sociedad, todo el mundo está expuesto a este bacilo, muy fácil en todos centros comerciales, en el transporte, tosedor. Entonces por eso usar el tapabocas cuando tengamos tos, estudiar las personas con este examen y acudir al médico. Una comunicación desde Manizales. Luz Helena, adelante con la pregunta. Para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Lo que tengo es una inquietud. Vea, el domingo a las 10 de la noche se me infló el estómago y empecé a vomitar como yema de huevo amarillo, pero esas eran cantidades y cantidades impresionantes. ¿Aló? Sí, adelante. Y ese dolor, no tengo el estómago inflado y supuestamente hace un año me dijeron que tenía el helicobacter, pero no me han mandado medicamentos. ¿Y le hicieron algún examen? ¿Acudió a la consulta? ¿La vieron en urgencias o no se ha hecho Doctor, nada? lo que pasa es que yo voy a urgencias y lo que me dicen es que yo tengo una neuropatía visceral y desmielizante de colon y que tengo que aprender a convivir con el dolor, que ya no hay nada que hacer conmigo, entonces yo quiero una cita con usted, ¿cómo hago? ¿Y cómo llegaron a ese diagnóstico? ¿Qué fue lo que usted dijo? ¿Que tenía una neuropatía visceral sí. y desmielizantes de columna? ¿Y le hicieron estudios para hacer ese diagnóstico? Sí, señor, me hicieron una resonancia en Pereira y me hicieron biopsia de colon y todo. Doctor Andrés Felipe, hablemos un poco de esa patología. Neuropatía Sí. visceral. Bueno, entender que las neuropatías son cualquier enfermedad que se nos da al nivel del nervio, ¿sí? Y recordemos que los nervios tienen dos funciones. Ella nos aclara muy bien que es desmielinizante y que es visceral, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta dos partes desde ese punto de vista. La primera es que imaginemos que el nervio, yo creo que me queda más fácil en ¿En el tablero? En el tablero, sí. Bueno, vamos. Perdón. Entonces, el nervio, vamos a esta es la columna, ¿sí? Esta es la médula espinal y Hagamos los nervios de este color. los nerviecitos son la prolongación de esta médula espinal, que realmente la médula espinal lo que es una prolongación del cerebro. Ellos salen y comienzan a armar troncos. De estos troncos, lo que ella nos dice desmielinizante es que este cablecito que llamamos nervio tiene algo que lo recubre, que es la mielina. Y Como el cable de luz que cubre el cobre. Y ellos lo que hacen es que aceleran el paso de la información. Entonces está la torre de control, que es el cerebro, y nos dice, voy a poner un ejemplo, que movamos la mano. Él viaja por la médula espinal, viaja por el nervio, y estos nodulitos, ¿sí? Esta mielina lo que hace es que esta información viaje más rápido, que no vaya a 10 kilómetros por hora, sino que vaya a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Igualmente de forma, digamos, regresiva. ¿Qué pasa con la desmielinización? Esto se comienza a perder, ¿sí? Esto que era... Entonces yo le complemento el dibujo. Entonces vamos a suponer que aquí está el esófago, el estómago y el intestino, ¿cierto? Y que estos cablecitos terminan allí. ¿Qué pasa? Entonces comienzan a perder esta parte.
Entonces la información ya no baja a 100 kilómetros, sino a 10 kilómetros. Se pierde esa velocidad. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos dos tipos de nervios. Unos que controlan netamente las vísceras, que son autónomos, y otros que son netamente, digamos que necesitan de la información, que ya son más hacia los nervios musculares. Cuando ella dice que tiene esta patología, ¿qué es lo que está pasando? El estómago dice, me llegó comida, tengo que producir ácido. Entonces, él lo que dice es, cuando llega la comida desde la masticación, manda la información por este caminito. Llega acá y llega acá arriba y le dice, estómago, actíveme las células, cerebro, actíveme las células para producir líquido para la comida. Igual el hígado, igual la vesícula, que es la que nos ayuda a digerir, digamos, todas las grasas. El cerebro comienza y manda la información. Esto es ida y regreso. ¿Qué pasa? Como ella perdió esta información de que vaya muy rápido, hay un cortocircuito. Entonces, ¿qué pasa? No le da buena información, se pierde la comunicación y le produce el vómito, le produce el dolor, le produce todas estas sintomatologías. Entonces es ver desde la parte ya del tratamiento cómo podemos mejorar esta parte de los nervios, tener en cuenta que estas enfermedades son crónicas y que tienen un proceso de recuperación un poco más lento. Es recordar que el nervio y toda la parte del sistema nervioso son los que más se demoran en cicatrizar, en recuperarse, pero hay que entrar a ver cómo podemos recuperar el nervio y cómo podemos dar también estímulo a toda esa parte visceral, al estómago, a la vesícula, bueno, a lo que esté comprometido, que ya es netamente con la resonancia, para cuidar esa alimentación y que no me le produzca, digamos, tanta información, porque si tengo esto lleno de alimento y no me llega buena información, entonces ese mismo choque me va a generar el dolor, el vómito y demás sintomatologías. Acabo de llegar de Cuba y ya están haciendo una investigación muy importante los franceses en este tipo de enfermedad desmielinizante, que son muchas patologías. Está también la ELA, que es la enfermedad Esclerosis lateral lateral amiotrófica, con apiterapia. El estímulo de la apiterapia ayuda a regenerar esta mielina. Lo hemos visto también con la electroacupuntura, con la terapia neural, y que hay una serie de ayudas terapéuticas, obviamente acompañadas a recomendaciones dietarias del paciente, que pueden ayudar a recuperar, en el caso de la paciente, este tipo de síntomas que ella nos está refiriendo. Vamos a este corte comerciales. Tenemos otra pregunta desde Facebook. Ropiqui Quiñones nos pregunta, buenas noches, tengo 24 años y desde los 18 años comencé a convulsionar. Me están tratando con ácido valproico como si fuese epiléptica. Mis convulsiones son una cada mes o cada 2 meses. Me gustaría saber si puede ser parásitos o si en realidad es epiléptico. Pero los exámenes, el TAC y el electro salen normales. Muchas gracias. Doctor Germán. Bueno, estamos frente a un síndrome que se llama síndrome convulsivo. La epilepsia hace parte de los síndromes convulsivos. Entonces, en este paciente dice que los exámenes salieron normales. Hay un gran porcentaje de los exámenes que son normales, siendo una epilepsia. Respetamos el tratamiento ortodoxo y paralelamente nosotros, los que manejamos medicina alternativas, también los vemos. Algo importante que él dice es desde los 18 años. En algunos programas hemos hablado de la odontología neurofocal, entonces es importante hacerle una revisión a este paciente, que se haga ver de alguno de nosotros o de un odontólogo neurofocal, porque muy probablemente cómo están sus dientes, sobre todo las cordales. A esta edad están erupcionando esas cordales, cómo está ese proceso, y puede ser el que está disparando el proceso de esas convulsiones, sin ser pues en ese caso. Hay que hacer otros exámenes, estar en controles con su neurólogo y hacerle, lógico, como hemos insistido siempre, una muy buena historia clínica, desde cuándo, cómo, cuándo y dónde aparecieron las convulsiones, a qué se le achaca el cuento, como siempre hemos dicho, y desde allí hacer un enfoque desde la medicina alternativa a ver cómo le podríamos ayudar a este paciente. Algo importante en estos casos, porque la duda de la paciente es que si tiene o no parásitos, es hacer una tomografía o una resonancia. Además, a estos pacientes hay que hacerles un electroencefalograma. Lo que dice el doctor Germán, estudios.
y de la mano con el neurólogo y de la mano con su médico uno poder ir descartando, porque como hablaban ahora del coprológico y de los parásitos, tenemos todavía muchos pacientes que nos están llegando con parásitos en el cerebro, están haciendo una neurocisticercosis y se están tomando la famosa automedicación de pastas para el severo dolor de cabeza y seguramente el dolor se los quita, pero sigue el parásito haciendo daño. Por eso es tan importante que en el dolor de cabeza o en estos pacientes con convulsiones o síndrome de epilepsia tengan esos exámenes para uno poder definir un tratamiento. Se ha encontrado que el magnesio, por ejemplo, el cloruro de magnesio, ayuda muchísimo a esa enfermedad cerebral. Lo mismo que combinado con el ginkgo biloba, los cannabinoides, las pasifloras, son ayudas terapéuticas complementarias en estos pacientes, pero la consulta y los estudios diagnósticos. Doctor Andrés. Algo para complementar esa parte, y es que cuando realizamos tantos estudios y de pronto no encontramos nada, hay que realmente, lo que recalcaba el doctor Germán, hacer una buena historia clínica, una buena historia de vida, porque desde la medicina tradicional china, toda esta parte de rabias, frustraciones, iras, son excesos y escapes de yang del hígado, y esto está descrito en la medicina tradicional china, puede generar este tipo de reacciones. Hay otra pregunta aquí desde Facebook. Doña Marta Cecilia Correa nos pregunta: doctor, buenas noches, muchas gracias por la información que ustedes dan, Dios los bendiga. Quisiera saber ustedes qué opinan acerca de la autoinmunoterapia. Muchas gracias y bendiciones. Doctor Germán. Bueno, nosotros las autoinmunoterapias, yo creo que de pronto ya se refiere, he oído hablar de las autovacunas, que es la hemoterapia que hemos trabajado, de pronto es un tratamiento antiquísimo, incluso desde la veterinaria también ha sido muy usado, y es simple, es sacar la sangre del paciente, 1 o 2 centímetros, a veces mezclamos esta sangre con medicamentos homeopáticos o con el medicamento que hacemos la terapia neural y aplicarlo muscularmente. Entonces estamos aplicando su propia sangre y con esto estamos activando el sistema inmune y el sistema hormonal. Entonces es una gran terapia y es una ayuda en muchas de las enfermedades, en muchas patologías para los pacientes. Hay cosas que uno le aprende mucho a nuestros campesinos. Ellos nos enseñaron que la luna llena, por qué muchos pacientes presentaban más sintomatología de dolor en luna llena, o porque ellos cortaban la madera, las guaduas, en cierto momento de cambio de luna y a qué horarios. Y resulta que se ha manejado desde hace muchos años en la veterinaria que a las vacas o a los animales que les daban verrugas, les aplicaban, sacaban sangre y se las inyectaban en el músculo y las verrugas se caían. Además le ponen al ganado aretes de cobre. Y resulta que todo eso se fue estudiando. Y eso que explica el doctor Germán Ruiz Bolívar, que es sacarle sangre al paciente, aplicarle ozono o algún producto que utilizamos nosotros complementario e inyectárselo al paciente, actúa como una autohemovacuna. Es una vacuna. ¿Saben qué es lo que le hacen a los niños cuando nacen y le colocan la vacuna de la tuberculosis? Le aplican tuberculosis a una dosis muy baja con unas bacterias atenuadas. Y así todas las vacunas igual. Cuando se hacen esa autovacuna, el cuerpo lo que está recibiendo es eso, una sangre, vacuna, y el cuerpo inmediatamente con su sistema inmunológico responde, y por eso mejoran tanto estos pacientes que tienen los famosos nacidos o estafilococcemia, las verrugas y muchas otras patologías, y se convierte en una terapia maravillosa. Doctor Andrés. Tenemos otra pregunta de Vivian Lorena Camacho. Doctor, buenas noches. No sé qué pasa por qué me molestan tanto los ataques de pánico. Estoy en tratamiento con el psiquiatra, pero mi pregunta es ¿por qué se generan? ¿De qué se producen? Tengo 25 años. Respondámosla. Hay que entender que, digamos que toda esta parte de los ataques de pánico es porque hay una alteración de las sustancias que hay en nuestro cerebro, ¿sí? Todas estas sustancias, dopamina, serotonina, oxitocina, melatonina, todas estas sustancias tienen que tener un equilibrio. Cuando hay ataques de pánico,
es posible que algunas de estas digamos que estén en desequilibrio, ¿sí? Pero hay que ir al origen, en qué momento me dio el ataque de pánico, en qué momento se me desató, si fue en un momento que me iban de pronto a atracar, hay en un momento en que me iban a hacer estaba viviendo un momento de peligro. Entonces hay que recordar esa parte de la historia clínica para comenzar a hacer el tratamiento. No es simplemente darle pues una pastica ni darle, no sé, el medicamento milagroso, sino entender que algo muy bonito que se llama la descodificación, entender cuál es el origen, y eso desde la parte de psicología, de psicoterapia, y entender y afrontar esa parte. Obviamente tiene que ir acompañado para nivelar estas sustancias de que hablábamos, pero desde la parte de psicoterapia y la parte de medicamentos debe ir acompañado. Doctor Germán Ruiz Bolívar, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Andrés Felipe Rosas, a todos ustedes, mil gracias. A Julián, nuestro traductor, que tantas personas que nos pueden interpretar a través de ellos. Y a todos ustedes no olviden escribirnos en Facebook buscando Medicamentos Dr. Rojas. En YouTube están grabados todos estos programas, buscan Jorge Enrique Rojas Quiseno y allí nos pueden seguir, y es una manera más de hacer un proceso educativo. Muchas gracias por estar con nosotros.